Buenas noches, tutores y compañeros. Mi nombre es José Eduardo Rodríguez Mojica, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNA. En esta oportunidad voy a explicar un poco la actividad referente a la fase 6 de la materia circuitos eléctricos. Entonces, para la fase 6 se nos planteaba solucionar un problema que está por acá. Entonces, el problema dice que la empresa Sunmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles como función adicional. Los amplificadores tienen un ecualizador de tres bandas, filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias por tres canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida partes de parlantes de 6 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, el ecualizador a diseñar es pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte. Para cada uno de sus anchos de banda, pasa bajas de 0 Hz a 400 Hz, pasa banda de 400 Hz a 2700 Hz y pasa altas de 2700 a 12000 Hz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes los cuales tienen impedancias de 6 ohmios cada uno. Entonces se nos pedía proponer individualmente unos diseños y proponer los valores de los elementos, dar un cronograma de actividades. Entonces esta fue mi propuesta. Este es el diseño para el filtro pasabajas, un filtro RL. Eh, en este ya es un RC, puesto que la resistencia debe quedar a la salida porque es el parlante. Y esta es la estructura que propuse para el pasabandas. Estos fueron los componentes propuestos y con esto se ejecutó. Entonces acá está el análisis matemático o el análisis en que nos basamos para proponer los valores de los componentes. Ya acá tenemos la simulación del circuito como tal y los pantallazos de las frecuencias en el programa. Entonces vamos a mirar el programa cómo funciona. Les voy a explicar un poco. Entonces acá tenemos el diseño de nuestro circuito, de nuestro ecualizador, en donde cada una de las resistencias de salida hace referencia a los parlantes. El primero es el filtro pasabajas. Entonces acá tenemos el filtro pasabajas, lo ejecutamos y él nos pedía que fuera de 0 a 400, o sea que el corte fuera en 400. Entonces lo revisamos y acá tenemos en 400. Nuestra frecuencia de corte sería en 400. Acá exactamente. Y nos da la impedancia en device en menos 3.01 device. Entonces ahí está la frecuencia de corte, está específicamente o cumple con los requerimientos de lo que nos pedía la actividad. Esto para el circuito pasabajas, para el filtro pasabajas. Después tenemos el circuito pasabandas. Entonces acá en el circuito pasabandas debería darnos una campana, pero pues puede que la campana pero no es simétrica porque las frecuencias de corte como tuvimos aquí como observamos en los cálculos matemáticos nos dio un, ¿qué? Un factor de calidad menor a 10. Entonces cuando el factor de calidad es menor a 10, estas frecuencias se desplazan o la campana no es simétrica y las frecuencias se desplazan de las teóricas. Entonces las frecuencias reales o las simuladas se desplazan un poco de las teóricas, que es lo que observamos en este caso. Entonces, por ejemplo, para la frecuencia de 400, que la tenemos acá, entonces se nos desplazó y ya para conseguir esos tres devices, aquí están en los 400, la frecuencia de 400 que era la de donde iniciaba.
y ya se nos aleja, ya no tenemos los mismos devices. Entonces, pero es por lo que les digo, por el factor de calidad que nos afecta. Lo mismo que para la salida ya se nos aleja un poco menos. Si vamos a conseguir los tres, por ejemplo acá para los tres devices, aquí tenemos, entonces para la frecuencia de 400, para llegar a la impedancia o a lo que nos pedía el circuito, la frecuencia se aleja muchísimo, se va hasta los 799. Entonces ya para mantener esos tres devices acá en la de salida que eran 2700, que está por acá, acá exactamente 2.7, ya se nos aleja un poco menos, ya está en menos 2.10 device, 2.1 device. Entonces de esta manera, pero aquí alcanzamos a tener la campana, pues no es simétrica, pero nos da la campana. Pero lo que sí se puede verificar es que la frecuencia de resonancia es muy cercana a la que hallamos teóricamente. Aquí tenemos el pico más alto y nos da que la frecuencia es de 1.46K, que está muy cercana a la que hallamos aquí realmente. Aquí tenemos 1.5K, 1550 Hz. En la simulación nos dio 1460 Hz, o sea, lo que quiere decir que los cálculos y el circuito están bien diseñados, porque nos dio la frecuencia de resonancia. Y si observamos, nos está dando la campana que eso solicita, solo que se movieron un poco las frecuencias, se desplazaron. Entonces, por esta razón, la campana no es simétrica. Eso era el circuito pasabandas. Y para el circuito pasa altas, acá lo tenemos. Entonces ya para el circuito pasa alta nos pedía que la frecuencia de corte fueran los 12.000 Hz. Entonces vamos al circuito y vamos a buscar acá los 12 kHz. Ahí. Ah, se me perdió. Los 12 kHz. No, algo está pasando acá. En device. No alcanzo a ver bien qué es lo que se ve abajo. Arranca en 2.7 kHz y debe ir hasta los 12 kHz. Aquí el intervalo de 10. Okay. Entonces aquí lo tenemos en el 2.7 que estamos acá. Tenemos el menos 3, que esta es nuestra frecuencia de entrada, que son los 2.7 kHz. Y tenemos menos 3, aquí está corrido 1. Tenemos el menos 3 device. Entonces, y la frecuencia de corte eran los 12.000 Hz. Acá ya tenemos menos 215. Entonces ese fue el funcionamiento y la simulación del circuito propuesto para esta actividad. Entonces acá como podemos ver, entonces aquí tiene la frecuencia de entrada que son los 2700 Hz.
y nos da los menos 3 device, lo que quiere decir que el circuito cumple con las características que se solicitaron. Muchas gracias y no es más.